En 5 minutos te enseño cómo preparar filete de pescado dorado sudado, una receta clásica y casera que la vamos a convertir en algo más gourmet y diferente. Quédate en este video y no te pierdas los detalles que harán la diferencia con esta receta. Para iniciar, vamos a sazonar los filetes de pescado, ya están limpios y sin espinas. Asegúrate de eso. Vamos a agregarles sal, pimienta y reservas. Continuamos pelando 2 tomates grandes. Esta técnica para pelar tomates la aprendí hace algunos años y aquí te las muestro para que no desperdicies nada. Hazlo con un cuchillo pequeño para que no te cueste y con ayuda de un pelador vas a pelar los tomates. Y una vez más te doy la bienvenida a este canal donde somos amantes por la cocina. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas a este canal para que no te pierdas las próximas recetas que estaremos subiendo. Nos encanta cocinar casero, delicioso, pero sobre todo saludable y nutritivo. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando subimos videos y no te pierdas las próximas ideas que te estaremos compartiendo. Una vez los tomates estén pelados, vamos a cortarlos en cuadros medianos y luego vamos a procesarlos en una licuadora o lo que tú tengas para procesar. Con el tomate ya triturado, ahora continuamos con el siguiente paso. En una sartén vas a encender la estufa a temperatura lenta. Añade inmediatamente una cucharada de páprica o pimentón ahumado. Agrega un cuarto de cucharadita de cúrcuma y un octavo de comino. Tuesta ligeramente las especias pero sin quemar. Agrega un poco de aceite e inmediatamente incorpora una cucharada de ajo finamente cortado. También agrega media cebolla morada finamente cortada y prepara un sofrito. La idea es que lo hagas a temperatura media alta para que el sofrito vaya haciendo la magia. Ahí están, en los pequeños detalles sucede la magia. Agrega también un pimiento amarillo o el color que tú tengas, cortado finamente. Continúa cocinando y una vez todos los sabores estén incorporados, agregamos el tomate que trituramos. Y aquí es momento de un paso importante, agregar una especia. En muchas recetas es el cilantro, pero aquí lo vamos a cambiar por albahaca fresca. Mientras tanto, en una sartén vamos a tostar un poco de almendras. Con nuestra salsita ya casi lista, ahora es momento de sazonar. Y para sazonar no nos vamos a complicar, únicamente sal y pimienta. Es lo que suelo usar en la mayoría de las comidas. Me encanta jugar con todo tipo de hierbas para conseguir siempre sabores diferentes, pero sin acudir a otros condimentos que no sean naturales. Una vez la salsa esté lista, ahora es momento de agregar con delicadeza los filetes de pescado. Y vamos a espolvorear con las almendras que tostamos. Y para darle un toque más delicioso, agrega un par de chiles serranos. Importante que los agregues enteros para que únicamente te aporte un toque ligeramente picante. Tapas y cocinas a fuego lento durante 5 a 6 minutos. Este pescado se hace muy rápido. Es una receta sencilla, pero muy deliciosa. Y con estas variaciones que hemos aplicado, esta receta se convertirá en la sensación de tu mesa. Y bueno amigos, así se ve nuestro pescado. Jugoso, delicioso, con un color y con un aroma impresionante. Y nada mejor que acompañarlo con un delicioso arroz blanco. O cuéntame en los comentarios con qué guarnición acompañarías este pescado.
Y bueno amigos, ya estamos llegando al final de este video. Gracias por estar aquí y si has llegado hasta aquí, te recuerdo que si eres nuevo puedes suscribirte. Y si quieres más opciones de guarniciones, en este canal ya hay más de 200 videos donde te he compartido ideas diferentes de comidas deliciosas y saludables que perfectamente puedes combinar con este filete de pescado dorado. Así es que te invito a que te des una vuelta por este canal para que veas las otras ideas que te he compartido y puedas elegir las opciones que más te gusten. Y ahora es el momento favorito de todo cocinero, probar tu creación. Este pescado es un verdadero manjar para dioses, una textura, un sabor impresionante. Gracias por estar aquí y nos vemos en una próxima. Adiós.